Aski urkipan taqinitaki. Aski panaya tichiri. Askiruki panaya yatichiri. Panaya tichiri. Waliki qallantañani aymari yataqawinpi. Churusti yatiqañaniwa. Hunakitej uywanaku katoqetiam. Hoy vamos a aprender lo que son los animales, ¿ya? A ver. Entonces, animal, ganado, en aymara se dice uywa, ¿ya? Uywa igual ganado, animal, ¿no? ¿Ya? Uywa, animal, ganado. Ahora, hay dos cosas que hay que diferenciar, ¿no? En el contexto andino existen lo que son los animales domésticos y lo que son los animales silvestres, ¿no? Ahora, en un contexto, digamos, un análisis filosófico, digamos, esto viene de la palabra uyguaña. Uyguaña. Ahora, si esto traducimos al castellano, uyguaña tiene que ver con lo que es criar, ¿no? Ya, uyguaña es el verbo criar. Ahora, cuando hablamos solamente de animales, ¿no? Pues uyguá va a ser animal, ¿no ven? Así como hemos expresado. Pero estamos diciendo que uyguaña tiene que ver con tema de criar. Sin embargo, criar no solamente refiere a animales, sino también refiere a personas, ¿ya? Personas. Ahora podríamos decir, ¿no? Esto hace entender de que uyguaña, si son animales y también incluye personas, entonces son domésticos, ¿no? Domésticos. Pero no necesariamente, ¿no? Domésticos y silvestres. ¿Ya? Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto, no? Cuando hablamos de uywa como tal, no precisamente referimos a lo que son los animales de casa, ¿no? Los animales domésticos. ¿Ya? En realidad, todo tiene su lugar en el contexto andino, tiene todo, cumple un rol ecológico, ¿no? Dentro del contexto andino. Entonces, en este momento vamos a ver, ¿no? Lo que son los animales, ¿no? Uywa, en este caso si hablamos de animales, ¿no? Uywanaka, ¿no ven? Entonces vamos a poner aquí, por si acaso, pues si se lo he olvidado, Uywanaka, plural, que sería animales. Entonces, vamos a enlistar tanto animales domésticos como animales silvestres, ¿ya? Porque recuerden, tiene que ver con este término que es uyguaña, ¿no? Y este se desglosa mucho más, ¿no? Estamos explicando en este momento de forma muy superficial. Entonces, empezamos, ¿ya? Ahora, de la misma forma, como hemos visto con lo que son los alimentos, con lo que son diferentes aspectos, en Aymara no existen ciertos animales o ciertos nombres, vale decir que algunos han sido introducidos recién como en la colonia, ¿no? Como la vaca, la oveja, ¿no? Y otros animales. Entonces simplemente se ha adoptado sus nombres en castellano, ¿no? Entonces de alguna forma se ha fonetizado, ¿ya? ¿Me escuchan claro? ¿Se entiende? Sí, Ok, muy bien. Ya estoy usando unos audífonos, ¿ya? Entonces, empezamos, ¿ya? Por algunos animales que son representativos tal vez para este contexto, ¿no? Entonces, empezamos por carwa. Esto en algunos lugares se escribe al revés, ¿no? Paura, ¿no? Caura. Carwa o caura significa lo mismo, ¿no? Significa llama,
¿Ya? Llama. Luego, tenemos lo que es alpacho, ¿no? ¿Qué es alpacho? Alpaca. Alpaca. Muy bien. ¿No? Alpacho. Guari. ¿Qué es guari? Vicuña. Vicuña, ¿no? ¿Ya? Carwa, alpacho, guari, ¿no? Entonces, tal vez, por ejemplo, ¿no? Carwa es animal doméstico y la alpaca también, ¿no? Se ha domesticado, digamos, ¿no? Mientras que el guari sigue siendo silvestre, ¿no? Un animal silvestre, pero de mucha relevancia en nuestro contexto, ¿ya? Entonces, vemos más animales, ¿no? Por ejemplo, en casita siempre todos tenemos, ¿no? Lo que es el perrito, ¿no? Entonces, esto se llama anu, ¿ya? Anu, entonces esto es el perro, ¿ya? También tenemos el pisi, que es el gato. Ahora, en algunos lugares pisi también dicen misi, ¿no? ¿Ya? Misi, ¿no? Que sigue siendo gato, pero tal vez el más común, el más usado es el pisi, ¿ya? Pisi. Otros animales, a ver si me pueden dictar. Ratón. Hualpa, yatichiri. ¿Ya? Entonces, gallina, que sería Ratón. hualpa, ¿ya? Hualpa. Gallina, ¿no? Conejo. Ratón, conejo, ya primero. Conejo, entonces, huanco, ¿no? Huanco. Hualpa es gallina, ¿no? Entonces, ¿cómo se dice el gallo, no? Entonces, se dice canca, ¿ya? Canca es el gallo. Ahora, esta palabra también tiene otros significados, ¿no? Por ejemplo, canca también es la mugredad, ¿no? Entonces, a veces con piedrita nos frotamos, ¿no? Entonces sale la mugre, ¿no? Eso también es canca, ¿ya? Entonces, la mugredad que tenemos, que se tiene, es canca también. Entonces, esta palabra también se ha adoptado para expresar lo que es el gallo, ¿ya? Huanco es el conejo, ¿ya? Conejo. Ahora hay diferentes variedades de conejo, ¿no? Entonces, se diferencia en función con alguna, decimos, con algún elemento diferenciador, no sé, por ejemplo, aquí os digo, ¿no? Hay conejo silvestre, ¿no? Entonces, por lo general se diferencia con pampa, ¿no? Entonces, cuando digo animal silvestre, digo pampa uigua, pampa, ¿ya? Pampa uigua, entonces puede ser el zorro, puede ser el zorrino, puede ser el conejo, ¿no? Entonces, pampa huanco, entonces conejo silvestre, ¿ya? Entonces, aquí vamos a agregar algunas palabras en el caso de que queramos diferenciar, ¿ya? En función a la variedad. Alguien decía ratón, ¿no? Entonces, achaco. Achaco es el ratón, ¿ya? Ratón. Ahora, por ejemplo, los hámster, todo esto entra igual, ¿no? Achaco sería, ¿no? Toda esa variedad, ¿ya? A ver, ¿qué otros animales? El Loro. pollito. Pollito. Loro, ¿no? Loro se dice calla, ¿ya? Calla, esto es el loro. ¿Qué otro animal decían? El pollito. Pollo, ¿ya? Entonces esto, chiuchi, ¿ya? Chiuchi es el pollo, ¿no? Entonces voy a poner pollito, ¿ya? Porque algunos dicen, ¿no? O sea, lo confunden. Cuando digo pollo, entonces confunden con carne, ¿no? Entonces con la carne de gallina, ¿no? Entonces, chiuchi, ¿no? Chiuchi es el pollito, los pollitos bebés, ¿ya? Entonces no es el pollo que se compra, ¿ya? A ver, otros. Oso. Oso, ¿ya? Jucumari, este es el famoso oso, ¿no? Otro, Pelcuy. zorro, ¿ya? El zorro tiene varios nombres, ¿ya? Dependiendo de la región, pero los más comunes es el camaque, camaque es el lari, es el tiula,
¿ya? Entonces, estos son los nombres, si quieren, más usados, digamos, ¿no? Sin embargo, puede tener otros nombres que se ha adoptado, ¿no? Por ejemplo, han escuchado decir Antuku, ¿no? Entonces, Antuku es el zorro, ¿ya? Otros dicen Antonio, ¿no? Igual, zorro, ¿no? Ahora, el tema del Pamakey tiene un significado importante, ¿no? Dentro del contexto andino, ¿no? Entonces, el zorro se define como un animal sagaz, sin embargo, sus acciones, digamos, está en función a costa de otro, digamos, ¿no? Entonces, primero siempre va a ganar el zorro y al final siempre pierde el zorro. A ver, pelean todos los cuentos que existen en el contexto andino. Entonces, es así, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a una persona le dice zorro, entonces se van a enojar en un contexto aymara, ¿no? Entonces, no les gusta que le digan, ¿no? Ahora, por ejemplo, decir un zorro aquí a un citadino que no responde mucho, digamos, a ese contexto, se va a alegrar, ¿no? Es una buena chapa, digamos, ¿no? O sea, sobrenombre, digamos, ¿no? Para él, ¿no? Entonces, eso hay que entender también, ¿ya? Es otro tema, pero sin embargo es importante desarrollar eso, ¿ya? Entonces, Tiula es el zorro, ¿ya? Sigamos, otros animales. Paloma. Cóndor. Perdón, no he escuchado, a ver. Paloma. Ah, ya. Paloma. Urpi o urpila es la paloma, ¿ya? Paloma. ¿Ya? Siguiente. Vizcacha. Vizcacha. Ya, me parece que eso no hay, simplemente se Vizcacha, ¿no? Vizcacha. Ya, Vizcacha. Ya, entonces esto va a ser la Vizcacha. Ya, Yatichiri, la palabra, digamos, oveja, solo sería en Aymara y Ouija. sí. Entonces pongamos, ¿no? Y Ouija, ¿no? Que sería oveja. Ya, y Ouija. Y Lo la vaca, mismo, chiri, lo mismo, ¿no? Lo mismo. Entonces, huaca. Huaca sería vaca. ¿Ya? Que estos animales son introducidos, ¿no? Ahora hay otros, burro, el burro, ¿no? Ahora el burro, su nombre en realidad no existe, lo han adoptado. Posiblemente existía, ¿no? Y se ha perdido, ¿no? Entonces, ahora se le nombra Talacayo. ¿Qué es Tala? ¿Alguien sabe? Piedra, piedra, Piedra. ¿Y Cayo? pie, Pie. Entonces estamos diciendo pie de piedra, más o menos, ¿no? Ah, entonces, este nombre lo han adaptado seguramente porque el burro es todoterreno, ¿no? Entonces puede ir donde sea y con carga, ¿no ven? Entonces, a la calle, ¿ya? Posiblemente pavo, tenía ese yatichiri, nombre. ¿Sí? yatichiri, alguna vez he escuchado como asno. Ya, pero asno también es en castellano, Ah, no sabía, yo creí que era en Aymara. ¿no? Asno también es en castellano. Entonces, es burro, jumento, asno, ¿no? Tiene diferentes nombres en el castellano, ¿ya? pavo, ¿Ya? Yatichiri, Eh, cuy. cuy, ya hemos dicho conejo nomás, ¿ya? Huanco. Sapo. Águila. Ya, ahora entonces, sapo primero, ¿ya? Ahora, por ejemplo, tenemos lo que es el jampatu. Jampatu, esto va a ser el sapo, ¿ya? El sapo, jampatu. Ahora hay lo que es la rana, ¿no? Entonces, la rana se dice... si me aira, ayudan, aira, eso, aira. Esto es la rana, ¿ya? Entonces, son dos cosas diferentes, ¿no? Ahora, tenemos también diferentes variedades, ¿no? Por ejemplo, de víbora, ¿no? Víbora. Entonces, la víbora, ay, caray, estoy haciendo al revés, ¿no? Entonces, la víbora, por lo general, el nombre es el asiro, ¿no? Asiro, que va a ser la víbora. Pero, sin embargo, existen algunos otros
nombres, digamos, a lo que sería la víbora, ¿no? Por ejemplo, tenemos el víbora cascabel, ¿no ve? Entonces, la cascabel va a ser catari, ¿no? Catari, entonces esto es la víbora cascabel, ¿no? Cascabel. Víbora cascabel. ¿Y cómo se dice el caimán y atichiri? Caimán. Ahora, igual, ¿no? Hay una cosa importante, desde el otro día vemos eso, ¿no? Hay algunos productos, por ejemplo, hablemos de la comida, ¿no? No son propios de los aymaras, ¿no ven? No pertenece a este contexto, entonces no hay, ¿no ven? Entonces lo mismo pasa con algunos animales, ¿ya? Entonces no existen, no han habitado, digamos, en el contexto andino, entonces no tienen nombre, entonces podemos adoptar el nombre en castellano nada más. ¿Me dejo entender, no ven? Yatichiri, ¿cómo se dice hormiga? Ya, Perdón, Churi. Yatichiri. Sé escuchar a mis parientes cotilla a la víbora. ¿Es así como más o menos? Ya podría ser, aquí estoy poniendo tres, ¿no? Churisiqui, por ejemplo, es otra variedad, en este caso hace referencia a lo que es la boa, ¿no? Entonces, posiblemente, no he escuchado, ¿ya? Lagarto. Lagarto. ¿Cómo se dice hormiga? Y ahorita vamos a poner jara, ranju, esto es lagarto, ¿ya? Lagarto. Y se les hace familiar, ¿no? Es muy común esto, ¿no ven? Hay algunos dicen, jaira jararanco, dicen, ¿no ven? Los que no Vamos a hacemos tarea. Yatichiri. deshabilitar. Hormiga Yatichiri, ¿cómo se dice? Simirita se dice. Ahorita ¿No escribimos, es ¿ya? que se mira? Borrar esto, alguien ha rayado la pantalla. Tengo muy mala experiencia de eso, así que ya lo he deshabilitado. Ni piensen en seguir escribiendo. Entonces, Hormiga, ¿no es que se mira? ya. Entonces, quisimirita, o como dices, aquí falta el apóstrofe. Quisimirita o quisimira, ¿ya? Esto es hormiga, ¿ya? Hormiga, ¿ya? Ahora, seguimos con otros. A ver, ¿qué Caballo, otro? Yatichiri, caballo, Caballo, igual, es un animal adoptado, pero se le ha dado un nombre, ¿no? Papelo, ¿ya? Este es el caballo, ¿ya? Otro, Pescado. pescado, el otro día hemos visto, ¿no? Este es el chayua, o igual, o sea, algunas veces hablan al revés, ¿no? Entonces dicen chaulla, ¿ves? Chayua o chaulla sigue siendo pescado, ¿ya? Otro, Cóndor. Yatichiri, chanchito o cerdo. chancho, ¿ya? A esto se dice cuchi, pero igual es un nombre adoptado, ¿ya? Cuchi. ¿Qué es en realidad cuchi? A ver, ¿alguien sabe? Sucio. cochino, Cuchi podría decir yo basura, ¿no? ¿Ya? chanchito, Ah, salsero, pues eso yo estoy diciendo, chancho. Entonces, igual tiene ese nombre en castellano, ¿no? Entonces se ha adoptado, ¿no? Entonces, ¿qué decimos en castellano? Se llama chancho, se llama puerco, se llama cochino, se llama, ¿no ve? Entonces, por eso ese nombre se ha dado cuchi, ¿no? Ahora, seguramente debe ser por lo que come, ¿no? Entonces, el chancho básicamente come de todo, ¿no ven? Sí, entonces seguramente por eso se le ha dado. Ahora, en algunos casos le van a llamar huirajocha, ¿ya? ¿Han escuchado? Sí, huirajocha es otra denominación que le han dado al chancho. ¿Qué significa en realidad huirajocha, no? Esto también aplica para personas, ¿no? Entonces, huirajocha es como Señor. señor, exacto, ¿no? Entonces, señor de, digamos, no sé, muy importante, digamos, ¿ya? Es huirajocha, ¿no? Término quechua, me parece. Sí, posiblemente, ¿ya? Entonces, esto también se le da a lo que es el chancho, pero generalmente, Huirajocha es término aymara, estimado. ¿ya?
podríamos ver, hay algunos términos, ¿no? Por ejemplo, que utilizamos y que son del Puquina, ¿no? Y hay otros términos que tanto en quechua como en aymara se utilizan, ¿no? Entonces, no podríamos afirmar exactamente en este momento, ¿no? Tendríamos que hacer una revisión etimológica para poder expresar lo siguiente, ¿ya? Bien, siguiente animal. Zorro, ¿cómo se dice, Ya, Yatichiri? aquí está. Pili, Amaqelari Pili, Kiwa. Yatichiri. ¿Perdón? Pili, Ah, pato. pato, ¿no? Ya. Entonces el pato es el pili, ¿ya? Pili es el pato, ¿ya? ¿Algún otro animal? Cóndor. Águila. Águila, Yatichiri. Ah, ya, águila. Entonces tenemos el águila y tenemos varios otros aves, ¿no? Entonces, Zorro, veamos, Yatichiri. pero hemos Zorro. puesto zorro, ya hemos puesto. Alcamiri. Alcamari. déjenme- Cóndor. Ya, ahora sí puedo escribir. No, ahora sí. Entonces, al-Qamari, Qamari es lo que es la águila, ¿ya? Ah, yo Águila. pensé que... Ahora, lo que es el cóndor, ¿no? Entonces, el cóndor es el malcu, ¿no? Malcu es el cóndor. Cóndor. Mamani, que sería el gavilán, ¿no? Gavilán. Ya, mamani. Tenemos Liki liki. lequeleque, No, liki liki. lequeleque. No, liki liki. ¿Qué ¿Otro? animal es eso? ¿Qué animal es eso? Ese que caza, ¿cómo se llama? Mm, mm, es más pequeñito que el mamani. Más chiquitito, ¿no ve? O sea, chiquitito, no sé, no sé. Eso yo conozco con ese nombre, liki liki. Tal vez tiki tiki. No, liki liki con L's. Bueno, eso es lo que en mi zona Gordo, conocen gordo. aquí. ¿Qué sonido emite? Va cazando puros ratones. Chiquitito nomás es, así como este, a ver, ¿qué le podemos decir? Voy a buscar ahorita en el diccionario, hay otro nombre Ah, ok. que le ponen. Ya, posiblemente, ¿no? Pensé que era el lequeleque, ¿ya? Entonces, el lequeleque es lequeleque, ¿no ve? ¿Sí? O tal vez tiene otra denominación en castellano, ¿ya? Entonces, lequeleque, ¿no? Lequeleque, ¿no? La pronunciación, vocal salófonos, ¿no? ¿Otro animal? El sarnícalo. ¿Cómo es eso? El cisne. El cisne, no tengo a la mano los nombres, no me recuerdo, ¿ya? El Pongamos búho. otro. El búho. Ah, El búho. A ver, juco nada más, ¿ya? Ahora, espérame un momento que ya escribí. el chusaca. Juco, ¿no? Entonces, esto es búho, ¿ya? Búho. Mono, Yatichiri, Y Pintu. toro, ¿cómo se diría? Toro, ahorita vamos a ver. Ya, juco, ¿qué más me han dicho? Abeja. Mono y Pilpintu. Mono, ¿ya? Pues mono se dice cusillo. ¿Ya? Cusillo, pinto es la mariposa, ¿ya? Pinto es mariposa. ¿Qué más me han dicho? Esto es mono. El pinto es la mariposa. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Toro. Toro, ¿ya? Ahora aquí hemos visto vaca, ¿no ve? ¿Dónde está? Vaca, ¿no ve? Vaca. Lo he repetido, ¿no? No se escribe así vaca, ¿no? Ya. Cacho y órganos debe ser, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahora, ¿no? En respecto a lo que es el toro, ¿no? Como dice la compañera, entonces, pacho, esto es hembra, ¿ya? Y lo otro sería orco, ¿ya? Orco. Entonces, igual, ¿no? En castellano decimos macho, hembra, ¿no ven? Pero no tiene que ver con personas, ¿no? Entonces, persona es hombre, mujer, ¿no ven? Entonces, diferente.
En Aymara es igual, ¿no? Entonces, hacho es hembra y orco es macho. Entonces, ¿qué yo digo? ¿Qué digo para poder expresar toro, no? Entonces, digo orco, vaca. ¿No ven? Entonces, vaca en general puede ser macho o mujer, macho y hembra, ¿no? ¿Ya? Entonces, quiero expresar toro, entonces simplemente coloco orco, ¿no? Entonces, orco, vaca va a significar toro, ¿ya? Entonces, esto no entra dentro de los animales, pero necesario, ¿ya? A ver, otro animal. Lombriz. Tichiri, en el chat Hombres. una compañera puso mosca, libélula y grillo. Ya, mosca. Lo demás no me acuerdo, ¿ya? Mosca tiene un nombre así, ¿no? Tiene varios nombres, dos nombres en realidad. Este es el nombre común, digamos, chichillanca, Chichillanca. ¿ya? Es la mosca, ¿ya? Chichillanca. Bien, el resto de los animales van a buscar en el diccionario, ¿ya? Hasta ahí el día de hoy. Abeja. Ah, ya, abeja, eso más. Tamuraya, ¿ya? Tamuraya, que sería la abeja. Listo. Parihuana, Yatichiri, parihuana. Ya. El resto van a buscar en el diccionario, ¿ya? Por ejemplo, parihuana no me acuerdo en este momento, ¿ya? Entonces buscan en el diccionario. Yatichiri, águila en el libro está como paca. ¿Ya? Sí, su otro nombre. Ahora, eso precisamente les iba a decir, ¿no? Por ejemplo... Parihuana es el flamenco. Parihuana ya es aymara. Ah, ya, posiblemente. Lo siguiente, ¿no? Cuando expresamos, por ejemplo, cuando decimos águila, no es pues solamente una variedad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería la águila? A ver, lo que conocen ustedes. Vaca. A ver, ¿cómo es lo que conocen? A ver, descríbanme. Color café. ¿Color café? Su cuellito blanco. Ya, ¿y lo que es blanco con negro? ¿Qué lo llaman? El camari. Altamari, ¿ya? Entonces, en realidad es eso lo que estamos expresando. Ahora, ¿qué es el paca? Es una variedad de lo que es el altamari. ¿No ve? De color café. Sí, es su proceso Exactamente, de de color transformación. café. Exactamente, entonces cuando son bebés, son pacas. Y cuando ya son adultos, ya son alcamares. ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Y alguna vez han visto? Los alcamares los pegan, ¿no ve? A sus bebés y a la fuerza los transforman, ¿no ve? Entonces es interesante ese proceso, ¿no? De transformación. Es como las larvitas y la mariposa, digamos, ¿no ve? Pues así existe una transformación, o los renacuajos o las ranas, ¿no ve? Entonces existe esa transformación, ¿ya? ¿Se ha entendido? Entonces posiblemente en el diccionario está como paca, ¿ya? Bien, ¿alguna otra pregunta? Preguntas, ya no animales. Con esto los demás van a buscar en el diccionario, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Yatichiri, Sí. una consulta. En el caso de que sea plural, por ejemplo, alpacas, llamas, ¿cómo podríamos Ya, es mencionar? primera clase creo que hemos aprendido, ¿no? Ahí está. Naca. Pues naca es para plural, como S, ¿no? Entonces digamos, no sé, vicuñas, ¿no ve? Guarinaca, ¿no? No tienes que decir guarinacas, nada. El naca ya lo pluraliza, ¿no ve? O quiero decir, no sé, víboras, ¿no? Asirunaca, ¿no? Quiero decir, no sé, búhos, ¿no? Cucunaca. Quiero decir, caballos, taquilunaca, ¿no ven? ¿Quedó claro, no ve? Sí, muchas gracias. Muy bien, ahora si quiero diferenciar si es macho o hembra, ahí está. Hacho es hembra, orco es macho, ¿ya? Ahora también otra clasificación puede ser en función al color, ¿no? O puede ser en función al tamaño. O sea, aquí voy a poner, ¿no? Hacha es grande, tantillo, que sería el mediano, y
Hisca, que sería el pequeño, ¿ya? Hacha, tantillo, hisca, ¿no? Los tres. ¿Listo? Y cría y adulto, Yatichiri. Ah, ya. Por lo general, Ahí dice quisca, no gisca. ah, ya, aquí es J, ¿ya? Esto es J. Ya, hisca. Bien, lo que dice cría adulto, esto sería para adultos, ¿ya? Todos estos nombres. Ahora simplemente para los crías se dice callo, ¿ya? Callo. Y en algunos casos también pueden ser guagua, ¿no? Entonces, pero callo es la cría, ¿ya? Entonces dicen, no, callo chjete, ¿no? ¿Qué está diciendo? Ya tener bebé, ¿no ven? ¿No? Ya tener cría en todo caso, ¿no? Callo, ¿ya? Listo. Ahora, en función a esto, vamos a hacer conversaciones, ¿ya? Hoy día vamos a lanzar 2 preguntas nada más, ¿ya? ¿Puedo borrar? ¿Han copiado? Sí. Muy bien. Yatichiri, cuando el animal está en celo y cuando está embarazado, ¿cómo se llama? Preñado. Ya, a ver, cuando está preñado, por eso empezaremos, ¿ya? Se dice... a ver, déjenme recordar. Eso es. Ese es el tema. Walqi. Esto es preñado, ¿ya? Preñado. Ahora, lo que dices, quiere preñarse, digamos, ¿no? Está en celos, ¿no? Entonces se dice majacita. Ya, esto es en celos, ¿ya? Majacita. ¿Ya? Listo. Ahí está. Ahora hacemos para nuestra conversación, ¿ya? Primera pregunta. Cuna, ¿qué es cuna? ¿Qué? ¿Qué? Uywa, ¿qué es uywa? Animal. Eso. Animal o animal. Sa para que trabaje con el pronombre interrogativo, ¿no? Cuna uywasa. ¿No ve? ¿Qué estoy preguntando? ¿Qué animales? ¿Qué animal? Eso. Entonces puedo decir directamente el nombre, digamos, no sé, Kamatewa. ¿Qué estoy diciendo? Es zorro. Es zorro. ¿No ve? Es zorro. Cuna uywasa. No, podría ser cualquier animal que podríamos mencionar, simplemente la terminación wa hay que mantener, ¿no? Entonces, iwijawa, carwawa, guariwa, alpachuwa, ¿no? Cualquier animal podríamos decir, ¿no? Entonces, yo señalo, ¿no? Ahora, en función a esto, vamos a hacer otra pregunta, ¿no? Kuna, uywa, ni, ta, sa. ¿Alguien recuerda esta pregunta? ¿Qué animal tienes? ¿Qué animal tienes? ¿No ven? Cuna o iguanitas. Entonces yo digo, Nayaj, cuna o iguanitas. O podría ser directamente, voy a ser directamente, sin pronombre, ¿ya? Cuna o iguanitas, ¿no? Anu, nit, wa. Entonces la terminación tal como está, ¿no ven? Este sufijo ta con elisión vocálica, ¿no ven? Ahí está. Entonces, esto es pregunta, ¿no ve? Entonces, esto es respuesta, ¿no ve? Anu, ni, el sufijo ni, aquí está el sufijo ni. Entonces, simplemente lo que va a cambiar es la o el nombre del animal. Anu, nit, wa. ¿Ya? Anu, nit. Tenemos algunos minutos más. Hagamos otra pregunta. Y esto, vamos a repasar la siguiente clase, ¿ya? Anótense. Entonces, yo digo, no, tengo perro. Entonces, yo quisiera saber cuántos perros tendrá Román, ¿no? Entonces, utilizamos el pronombre gauja. Gauja, ¿qué significa? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Entonces, yo digo gauja, puedo decir anu ni tasa. Entonces, ya me ha dicho, ¿no? Que tiene perro. Entonces, yo quiero saber cuántos perros tiene, ¿no? Entonces, aquí, esto, lo que va a cambiar. Podría decir gauja uywanitas, ¿no? Puedo decir, ¿qué animales? ¿No? Entonces, ¿qué animales tienes? Sería tal vez la primera pregunta, ¿no ven? Entonces,
Entonces yo digo, tengo, no sé, piscinito, cauca piscinitas. ¿No? Esto va a cambiar en la pregunta. ¿Ya? ¿Y cómo respondemos? Respondemos, ¿no? Entonces yo digo, ma, que es uno, ¿no ven? Ma, respuesta anu, nit, wa. ¿No ven? Entonces, si me está preguntando de perro, yo tengo que responder de perro, ¿no ven? Si me pregunta de gato, yo respondo de gato, ¿no ven? Entonces, esto está en función a la pregunta, ¿ya? Entonces, si me dicen, ¿no? Nayak ma karwanitwa, ¿no? Entonces, en función a la pregunta. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta que tengan? Sí, se quedó claro. Muy bien. Por si acaso me aseguro, a ver, voy a hacer el azar, ¿ya? A ver, Charmeli Bizarro, Juliaca Charmeli, Kuno y Buenitasa. Ma Carwanitwa. Ah, ya, perfecto. Si me dice ya tiene una llama, entonces ya no es necesario preguntar esta segunda pregunta, ¿no? Muy bien. Vale, que Remberto ante Gilata Kuna y Buenitasa. Nayaja Pisinitwa. Auca Piscinitasa. Kimsa Pisinitwa. Ok, vale, que ponemos. A ver, cambio. A ver. Jenly Ponce. Jenly, Kuna y Buenitasa. Perdón, no escuché. Kuna y Buenitasa. No escuché nada. A ver. Ricardo Ramos, Gilata Kuna y Buenitasa. Kimsa anunitwa yatichiri. Ok, vale que Héctor Alanoca, Kuna y Buenitasa. Allá, Pisinitwa, Cauca Piscinitasa. Pusi Pisinitwa. Ok, Waliki, muy bien. Esto es una conversación con una segunda persona, ¿ya? Ahora vamos a variar para tercera persona, ¿ya? Tercera persona. Hagamos esta primera pregunta, ¿no? Entonces, cuando decimos tercera persona, nos referimos a otra persona, ¿no? Entonces, digamos, yo estoy conversando con Héctor y le pregunto de su papá, ¿no? Entonces, su papá se constituye en tercera persona, ¿no? Entonces, una, uy, wa, ni, sa. ¿Qué ha variado? Igual que el nombre, ¿no ve? ¿Qué ha variado? ¿Qué animal? No, pero ¿qué varía de esta pregunta a esta? Pronombre. El pronombre Nada. personal, el número. Claro, pero aquí ya no utilizamos el sufijo ta para tercera persona. ¿Recuerda? Esto hemos hecho en todos, ¿no ve? La respuesta también va a ser de la misma forma, ¿ya? Va a ser de la misma forma, ¿no? Entonces, ¿qué va a responder? ¿No? Kuna o Ioanisa, ¿no? Entonces, digamos, iwi, ja, ni, wa. ¿Qué ha variado? Igual el sufijo ta ya no se coloca en tercera persona. Entonces, ya no va aquí. Iwi, ja, nitwa, ya no, ¿ve? Iwi, ja, niwa, tercera persona. Entonces, aquí podemos colocar pronombre personal, ¿ve? Yo pues, jupaj, kuna o Ioanisa, ¿no? Jupaj, iwi, ja, niwa. Tatamaj, kuna o Ioanisa. Tatajaj, iwi, ja, niwa, ¿ve? Aquí, jumaj, ¿ve? Jumaj, kuna o Ioanitasa. Nayaj, anunito, ¿ve? Entonces, los pronombres se completan nomás. Listo. Kwakam hichuro, kuna hecho que más. Yatichiri, ¿cómo se diría? No tengo animales. Sí, no tengo Ya, animales. eso hemos aprendido la pregunta, ¿ve? Haneo gilanicti, haneo puchanicti, haneo, ¿ve? Entonces simplemente ponen el nombre, ¿no? Digamos, haneo gilanicti, ¿no ve? Pues haneo piscinicti, haneo iwanicti, haneo anonicti, ¿no ve? Ya, eso hemos dicho que es universal, ¿no ve? ¿Recuerdan? Walik, ¿cuarto cuyoña han dicho ya? Yatichiri, disculpe, mañana Sí. está usted en Puno. Correctamente. 10 de la mañana. Bien, lo esperamos. 10 de la mañana, hora peruana, ¿ya? Entonces, tengo que recoger primero los certificados
están en correo central de Puno, entonces de ahí voy a ir a la plaza. Posiblemente no tenga señal, no me llamen, no me manden WhatsApps, nada, porque cuando pasamos de frontera ya se nos corta la señal, ¿no ven? Voy a estar en las gradas de la catedral, ¿ya? Ahí saliendo voy a estar. ¿Listo? Bien, Yatichiri, lo esperamos. Kisinkam takene, wala que para pujata, chorojane, hay que ¿ya? Kisinkam